Hola a todos, soy Pedro Alcaraz Jiménez y soy el director del IES Antonio Serna de Albatera, y aprovecho la oportunidad que este medio me da para explicar el inicio del curso 2020-2021 en la localidad de Albatera y en este centro. Bueno, la primera toma de contacto ha sido estupenda. Estupenda en cuanto a su predisposición de ellos a venir al colegio. O sea, para ellos el estar, compartir con sus compañeros, compartir un espacio, sentirse parte de una organización, para ellos es muy importante. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que los docentes no somos sustituibles por máquinas. No somos sustituibles ni siquiera por una proyección online. Algunos pensábamos, nos sustituirán, cada vez hay más profesores que graban sus clases online y las cuelgan en las páginas web, los alumnos acceden, las ven, corrigen, tutoriales. Eso vale para un tiempo, vale para una clase, para resolver X problemas, pero la docencia directa, las 6, 5, 6, 7 horas, requieren de una cuestión humana. Y en esto hemos comprendido que los docentes somos imprescindibles, porque el ser humano es un ser sociable y necesitamos vernos, necesitamos tocarnos, necesitamos expresarnos, necesitamos la gesticulación. Hoy me decía algún compañero de inglés, de idiomas, la dificultad que tienen ellos ahora para vocalizar con la mascarilla, que vean cómo tienen que pronunciar. Es una dificultad añadida, pero con voluntad se supera. O yo soy una persona muy expresiva, yo no me siento en mis clases nunca, en la mesa como estoy ahora en el sillón, siempre estoy en la clase moviéndome, me gusta utilizar la pizarra, instrumentos, que una clase digital no me permite. Por lo tanto, ese contacto humano, que ahora hay que mantener la distancia, pero la relación es fundamental y los chicos han acudido con ganas, con deseo. Incluso en la organización que hemos hecho, quizá a lo mejor en algún nivel de grado medio y de grado superior van a tener que ser semipresenciales, van a venir turnándose, pero en el resto de niveles hemos intentado que vengan. Tenemos un par de grupos que están bastante en el límite del cumplimiento de la distancia social, aunque sí con mascarilla, todos, como principio básico, y tenemos una parte B que es que vengan una mitad y otra no. Ya está toda la clase adecuada y podríamos hacerlo en 24 clases. Pero incluso ellos manifiestan que quieren estar aquí, quieren estar con sus compañeros. La socialización es importante, por lo tanto, su deseo de volver al centro ha sido palpable en los 3 días que llevamos. Ahora bien, son adolescentes, hay adultos, el mantenimiento de las distancias les cuesta. Aquí lo están respetando, pero yo la verdad que siento cierto temor cuando los veo en la calle. El abrazarse a un compañero, a un amigo, el salir juntos, la sensación en ocasiones de que no ha pasado nada. Hoy llevo 3 días y mañana me queda otro, pasando por las clases, diciéndoselo al inicio de la entrada, les doy una especie de charla, explicación de lo que está suponiendo esta pandemia, del riesgo, les hago el símil que han muerto el equivalente a 3 albateras que hubieran desaparecido del mar. Pero a veces ellos no tienen esa percepción real del riesgo, del peligro. No lo tienen muchos adultos, que a veces me echo las manos a la cabeza, pero ellos ahí son quizá más débiles cuando se relajan. En la clase yo he entrado, estaban en sus mesas separadas, hemos hablado de que tiene que ser su espacio, y yo creo que son muy receptivos. Siempre en una comunidad donde vamos a ser 1000 personas aquí, entre docentes y 900, casi 100 docentes y personas de auxiliar y de servicios, más los 900 alumnos, pues son como casi 1000 personas. No todo el mundo cumple estrictamente las normas, pero en general los alumnos han recibido bien regresar a su espacio, sentirse parte de algo, sentirse en una comunidad. Entonces eso ha sido muy positivo y nosotros nuestra intención es que vengan, que estén aquí, que aprendan, porque nunca se podrá sustituir a un docente por una proyección. A ver, yo no puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por nosotros. Nosotros nos ha supuesto un trabajo incalculable. O sea, yo sé que no es cuestión de ponernos medallas, porque no se trata de esto, pero creo que el colectivo de docentes ha hecho un trabajo importantísimo durante la pandemia y lo sigue haciendo a día de hoy. Yo invito a cualquiera, hay muchos trabajos, y alguno me dirá, sí, pero yo de albañil o en el campo con la mascarilla. Bueno, yo soy hijo de agricultor, he trabajado mucho en el campo y sé la dureza que tiene en el campo, pero
estar 6 horas continuamente hablando en espacios cerrados, donde ahora mismo todavía podemos abrir la ventana, no sé lo que pasará en invierno. Y con esto delante no es lo mismo, yo puedo estar en el campo trabajando, es un trabajo físico, pero no tengo que estar hablando 6 horas. Esto es un continuo agobio. Entiendo el que esté en el supermercado, también diga, yo estoy 8 horas, otras tantas, lo puedo entender. Pero eso requiere una concentración además para nuestro trabajo. Entonces, como docentes, hemos hecho un esfuerzo importantísimo. Si hablamos como equipo directivo, pues para qué os voy a contar lo que hemos tenido que organizar. Todo el mes de julio, en agosto, instalando cámaras por si es necesario el plan B en las clases, para poder retransmitir las clases o hacer una sobrepresencialidad, señalización, adquisición de geles, de todo tipo de productos. Entonces, el trabajo ha sido ímprobo el que hemos hecho. Las administraciones, bueno, creo que han hecho lo que han podido, pero básicamente nos han mandado instrucciones, hagan ustedes. Había un símil que me decía un compañero que me mandaba como una pelota que le pasaba y luego a la consejería, que era la pandemia, y ella no la rebotaba a los centros. Yo sé que es muy difícil toda esta situación gestionarla, pero nosotros hemos sido tremendamente agobiados y lo estamos, y sobre todo intentando cumplir. Aquí en Albatera hemos intentado que los chavales vengan cuanto antes. Hay otros centros que, por ejemplo, hasta la semana que viene nos incorporarán todos. Pues nosotros hemos pensado que cuanto antes, por lo que hablaba antes de la socialización. Y entonces yo opinar sobre lo otro me es difícil. Creo que en general ha reinado la buena intencionalidad por parte de todas, en este caso de la administración. Lo que ocurre es que luego cada centro, cada localidad tiene su casuística. Nosotros en Albatera tenemos un problema tremendo y es que el instituto es pequeño ya de por sí. O sea, es un instituto muy grande, pero la población ha crecido y sin pandemia ya para el curso ordinario ya hubiéramos tenido necesidad de 2 aulas más. Imaginar que hemos tenido que ampliar, no 2, que era de ordinario, sino 6 más. No tenemos espacio, entonces hemos tenido que suprimir las aulas de plástica, hemos tenido que suprimir una aula de música, biblioteca, sala de usos múltiples y con todo, como os digo, hay 2 aulas que las tenemos en el límite de distancia, casi superada, muy poquito, pero casi superada para mantener la distancia social de 1,5 metros. Aunque luego, cuando salen, como digo, no siempre la mantienen en su vida cotidiana, pero nosotros tenemos que intentarlo. Entonces, creo que ha habido buena voluntad por todas las partes, pero nosotros tenemos estas circunstancias del centro, un centro que ya es pequeño para las necesidades de Albatera, es muy grande, pero ya es pequeño. Entonces, yo pienso siempre en la buena voluntad. A mí me gusta ser optimista y pensar que todo el mundo hace aquello que cree que es mejor. ¿Que se podía hacer mejor? Pues quizá, pero en general pensamos que, bueno, se han hecho algunas medidas, pero algunas se podrían hacer mejor. Hay un sentimiento, por ejemplo, de los docentes de que, ¿por qué no se nos ha hecho algún tipo de prueba diagnóstica? Es lo que oigo a veces. Aquí no ha habido un criterio conjunto, ha habido comunidades autónomas que la están haciendo a todos los docentes, otras comunidades autónomas no. Hay quien te dice, es que la PCR o la prueba te la puedo hacer hoy y mañana puedes contraer la enfermedad, entonces hoy te la estoy haciendo. Pues sí, pero en Madrid se hablaba que del conjunto de los docentes en torno a 2.000 podían estar afectados, muchos de ellos asintomáticos. Pues a lo mejor habría que haberle dicho a la administración que lo hiciera, pero claro, cada uno ocupamos un escalón y a cada uno nos toca una responsabilidad. A nivel particular, pues no lo sé si hubiera sido la más adecuada. Que tengo compañeros que manifiestan que deberían habernos hecho una prueba todos, pues también lo manifiesto que los hay. Pero claro, estas son opiniones personales de cada uno. El ambiente es dual, es decir, un poquito de euforia de sentirnos útiles, de ver que durante unos años ser docente, ser maestro no era muy valorado socialmente, había perdido cualificación, mientras que en otros países como Finlandia no es como aquí, para acceder a medicina la nota más alta. En Finlandia la nota más alta de acceso a la universidad es un docente para ser maestro o profesor y tiene una consideración altísima. Aquí teníamos la sensación en los últimos años de que era a veces en muchas ocasiones un lugar para aparcar a los hijos y que como yo te pago esa expresión, pues tenéis que hacer prácticamente lo que diga. Y entonces había un cierto sentimiento de frustración. Ahora la pandemia nos ha reforzado la moral, porque nos ha hecho ver que somos necesarios para la sociedad y para los alumnos en el día a día. Pero claro, como de moral solo no se vive, ¿no? Entonces hay cuestiones que creemos que tenemos que se nos tiene que seguir reforzando y valorando en nuestro trabajo.
Entonces, en ese aspecto, pues estamos un poquito reforzados, de ver que no nos puede sustituir una máquina y que se nos valora el trabajo que hemos hecho. Todos hemos visto memes, noticias, donde harían lo que fuera para que se vaya, vete al colegio ya y vuelva a tu normalidad cuando los padres lo han tenido estos meses de pandemia. Ese aspecto positivo. En el aspecto, digamos, más negativo, no es que sea negativo, tenemos cierta incertidumbre, porque no sabemos cómo esto va a evolucionar, no sabemos el día a día, y además vamos todos, yo el primero, recibiendo noticias a diario. Como entiendo que a veces ocurre, porque tampoco la propia administración sabe cómo evoluciona esto a diario. Yo me gusta ser comprensivo, como he dicho, y optimista, pero eso, pues quiera uno, pues nos genera a veces determinadas ansiedades y nervios, y es lo que tienen los profesores, incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Voy a poder hacer esto? ¿Voy a poder hacer actividades? Tenemos un departamento de orientación que lleva la vicedirectora. Entonces, organizamos actividades, no organizamos. Ya de entrada hemos descartado algunas de las tradicionales, pero nos gusta ser optimistas, no va a haber viaje a estudios, de entrada no, pero si de aquí a marzo vemos que hay una mejora, pues a lo mejor hay viaje de estudios. Todo depende de cómo evolucione la sanidad. Entonces es esa dualidad de sentirnos más valorados, de sentirnos nosotros mismos, aumentar nuestra estima, pero al mismo tiempo pues un poco de incertidumbre, de inquietud. A ver, en todos los centros tenemos un responsable COVID, que por cierto esto no ha venido de rebote. No ha venido de rebote. Tenéis que nombrar un centro. Bueno, y esa persona que se encarga de eso, ¿cuál es su cualificación médica para poder determinar? ¿Cuál es la reducción que ese trabajo le supone? Porque tiene que estar dando clases. ¿Qué tipo de compensación tiene algún tipo? ¿Le cae el marrón porque el señor director ha recibido unas instrucciones de la dirección territorial que le dice que tiene que nombrar y lo tiene que aceptar sí o no? Entonces ese procedimiento deja bastante que desear. Nosotros afortunadamente pues contamos con una persona, Esther Rubio, que la he nombrado y no me ha dicho que no, pero ha sido un marronazo. Te encargas de esto. ¿Qué misión tiene? Pues un poquito coordinar desde la recogida de la documentación de las declaraciones responsables de los padres, de la asistencia de las mascarillas, en coordinación con el secretario para comprar el material, de habilitar un espacio que ya os decía, reducido en el centro, que hemos tenido que buscar lo que realmente es el vestuario del personal no laboral, lo hemos tenido que vaciar para que cumpliera los requisitos de tener un aseo, que esté bien ventilado y cerca de una zona de control de la sala de profesores. Entonces ese espacio lo hemos convertido en el espacio COVID. Si un chaval se encuentra mal y puede tener esos símbolos, o un adulto, debe irse inmediatamente con el adulto, si es un alumno, con el profesor que esté, a ese espacio. Una vez que esté en ese espacio, que está dotado de una EPI, un mono para protegerse el profesor que entre, de mascarilla de protección, no de estas quirúrgicas, sino una mascarilla de protección, al menos una FFP2, papelera, con cerrados, ventanas abiertas, entonces se le aísla ahí. A continuación se queda el adulto con el menor y se llama a los padres. Los padres deben de personarse en el centro para llevarse al alumno. El alumno queda aislado y posteriormente los padres se lo llevan al centro de salud. Y el centro comunica a los responsables sanitarios que ese alumno, nombre, apellido, dirección y demás, ha sido aislado por ese procedimiento para garantizarnos que la familia lleva al alumno a ese lugar. A partir de ese momento es salud, la consejería y los departamentos de salud quien determina en qué circunstancias está, si el alumno tiene PCR, y nosotros tenemos que saber qué contactos, si así nos lo piden, qué contactos ha tenido en el centro. Hemos intentado que los alumnos, en la medida de lo posible, tengan grupos lo más cerrados posible, pero esto, por lo que hablaba antes de la organización, esto es un instituto, no es un colegio. Entonces, en un colegio los alumnos pueden estar más aislados porque dan todas las asignaturas, pero aquí hay multitud de combinatorias, multitud de opciones que no se dan en todos los grupos, aunque hemos intentado hacer grupos muy homogéneos, que nos ha generado otro problema. Y es que yo quiero que mi hijo dé tal asignatura, menos, pero es que no puede ir porque en este grupo solo se da inglés, religión e informática. Antes a lo mejor era combinado, ahora hemos intentado para que haya la menos mezcla posible. Entonces, a partir que salud pública nos diga, mira, es un caso diagnosticado, ¿quién estaba de contacto? Tal. Pues ellos determinan si se le hacen pruebas, si tienen que hacer cuarentena, si tienen que salir, son ellos quienes nos determinan cómo proceder. Nosotros aislamos e informamos al centro de salud, porque nosotros somos docentes. Y aprovecho aquí para decir que venimos reclamando como docentes la existencia del enfermero o la enfermera escolar. Creemos que es fundamental, no solo por la pandemia, en el día a día.
Es habitual hasta ahora niños con vómitos, con dolores de barriga, con fiebre, y nosotros, o administrar determinadas insulinas, no somos médicos, no somos enfermeros. Hemos hecho, uno ha hecho química, otro hemos hecho geografía e historia, otros cultura, filología clásica. No somos enfermeros. Podemos responsabilizarnos y nos parece, con mi hijo o nuestros hijos asumimos nuestras obligaciones, pero son los de los demás. Entonces reivindicamos, y es una en respuesta masiva del claustro de los docentes, la figura del enfermero escolar. Y no es tan costosa, por favor. Tenemos que pensar que en los centros se puede compartir. Para Albatera, perfectamente, podía haber un enfermero escolar para los 4 centros. Por volumen de alumnos, un día podía asistir al Santiago Apóstol, otro día al Cervantes, otro día al Virgen de Rosario y 2 días de los 5 al instituto. Eso permitiría un control de las medidas sanitarias que se adoptan, de higiene. Podría darse cursos como se hace, y que tenemos que higiene, de consumos de sustancias, de enfermedades de transmisión sexual. Podrían seguir a hacer un seguimiento de las cartillas de vacunación. Es decir, hay trabajo y no supone un coste tan elevado. Visto ahora como estamos viendo los costes, ¿cuántos institutos hay en la Comunidad Valenciana? ¿700? ¿600? No lo sé. ¿No es posible poner a un enfermero? No lo puedo entender. Creo que es fundamental y es el momento de reivindicarlo masivamente. El enfermero escolar en los centros. ¿Nos han dado algún profesor más? Sí, algunos centros más, otros menos. A nosotros uno y poquito más, ¿vale? Vale, pues hemos tenido un incremento. Pues os aseguro que estaríamos más tranquilos todos los docentes si tuviéramos aquí un enfermero. Mucho más tranquilo. Y es una figura que aprovecho para reivindicar, vamos, de modo claro y explícito. Bueno, para terminar esta entrevista que me han realizado, me gustaría lanzar un mensaje doble. Por una parte, un mensaje de tranquilidad. Tranquilidad puesto que sus hijos están en un lugar seguro. Un lugar donde hemos tomado las máximas medidas dentro de nuestras posibilidades, sabiendo las limitaciones, como saben los habitantes de Albatera, de espacio que tenemos en el centro. Y primando sobre todo la presencialidad. Quizá me consta que en otros centros pues han optado con reducir la presencialidad. Nosotros creemos que la presencia de los chavales es fundamental, pero si tenemos que tomar esa decisión, pues la tomaremos y en algún nivel podría ser el caso que se tuvieran que alternar las clases. Inicialmente vamos a empezar, si todo discurre como pensamos, pues y somos todos responsables, que será la segunda parte, que ahora comentaré, pues seguiremos así en este curso difícil. Por lo tanto, las medidas están tomadas, las inversiones en medios están realizadas. Así que tranquilidad cuando manden a sus hijos. Puedo entender que algunas personas tengan inquietud porque sus hijos tengan determinadas enfermedades de carácter crónico vinculadas a cuestiones de carácter sobre todo pulmonar, asmáticas y demás. Somos conscientes y vamos a, digamos, a aceptar estas circunstancias en la medida de lo posible. Dicho esto, paso al segundo punto, que es la responsabilidad. Responsabilidad de todos, de las familias, en no enviar a sus hijos si presentan el más mínimo síntoma que pueda vincularse con la COVID. Tenemos que pensar que no solo ponemos en riesgo nuestras vidas, sino las de nuestros similares, nuestros congéneres, nuestros familiares y de otros que no conocemos. ¿Que podemos estar asintomáticos? Si estamos asintomáticos no podemos hacer nada, desconocemos que tenemos el virus. Pero si tenemos la más mínima sospecha, por favor, seamos responsables, quedémonos en casa. No pasa nada porque el niño pierda 2, 3, 4 o 10 días. Y sí hay que hacerle una prueba que diga que está enfermo o no. Si el centro de salud, las autoridades médicas lo consideran y hay que hacérsela, se hace. Y no va a suspender porque no venga unos días. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo a los demás. Segundo nivel, los alumnos. Aquí trabajamos con alumnos más pequeñitos, pero también con adultos. Os pido responsabilidad cuando venís al centro. Responsabilidad al subir. Responsabilidad en el centro. Mantener las distancias. Siempre la mascarilla. Higiene. Sabéis que todas las clases hemos hecho un esfuerzo en comprar todo el material que ha hecho falta. Gel hidroalcohólico,
papel para limpiar las mesas y sillas, desinfectante, separación en los ordenadores con pantallas, flechas. Lo hemos hecho todo lo posible e imposible, pero vosotros no podéis salir abrazados a vuestros amigos, por mucho que lo deseéis. Yo hay compañeros a los que después de estos meses me apetecía darle un abrazo y no lo he hecho, o darle la mano, porque tengo que mantener la distancia y vosotros tenéis que hacerlo. Y responsabilidad fuera del centro. Cuando no pensemos que aquí, por muchas medidas que adoptemos aquí, si luego nos vamos a una comida, pues si mis amigos no van a estar, si mis familiares no van a, nadie lo sabe, en una terraza, tomando un helado. ¿Podemos tomar un helado? Sí, pero separados de los demás, con la distancia social que corresponde. Y la mascarilla retirada para tomarme el helado. No puedo tirarme 5 horas, por más terraza que esté, sin la mascarilla, porque al lado hay otras personas, el aire circula y puedo contagiarme. Así que tranquilidad y responsabilidad son los dos elementos, las dos palabras que tenemos que tener siempre presentes. Con esas dos acciones, tranquilidad y responsabilidad, se derrotará a la pandemia. El virus lo podemos parar. De hecho, hago la siguiente reflexión. Cuando estuvimos encerrados, conseguimos bajar los contagios en España, las muertes. Ahora se han disparado. La pregunta es, ¿también lo hicimos antes? Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? He dicho que me gustaba ser optimista, voy a dejarlo en regular. Algo no estamos haciendo bien para que países como Francia, Reino Unido, Alemania o incluso Italia, con la gran cantidad de muertes mayores que hemos tenido nosotros, tengan actualmente menos casos que nosotros. Y no me vale aquello de es que los ingleses, su clima, son más disciplinados, los alemanes y los italianos. ¿Cuántas veces nos hemos comparado con los italianos? Ellos ahora tienen muchísimos menos casos que nosotros. En los últimos 3 días se han diagnosticado más de 25.000 casos. Eso es una barbaridad. Más de 8.000 al día, mientras que Italia no supera los 1.200, 1.300. Algo no estamos haciendo bien. Creo que en ocasiones tenemos la sensación de que no ha pasado nada y que ahora, como oímos menos muertes, no nos afecta. Las muertes están y pueden venirnos por cualquier lado, cualquiera de nuestros mayores, cualquier persona que tenga menor, que tenga enfermedades asociadas a asma, a corazón, a diabetes. Por favor, albatera, cabeza, responsabilidad y confiemos en que en unos meses podamos abandonar este objeto que nos incordia y podamos volver a darnos abrazos, compartir mesas grandes, ir a ceremonias, a bodas, a bautizos, celebrar todo lo que no hemos dejado, poder viajar y volver a la normalidad. Pero eso está en las manos de todos. Y muchas gracias por el tiempo que me han dedicado.